Ya, estimados, vamos a hablar de becas Chile para magíster en el extranjero. Estas son las becas que ofrece el Estado de Chile, ¿no es cierto?, para estudios de magíster, de máster, de maestría, como dicen los españoles, en el extranjero, y que son por lejos las mejores becas a las que nosotros los chilenos podemos optar. ¿Por qué les digo esto? Lo vamos a ir descubriendo durante la presentación, ¿sí? Partamos primero por definir cuáles son los beneficios, qué es lo que nos va a entregar la beca Chile. En primer lugar, nos va a entregar pasaje de ida y vuelta, desde mi ciudad de residencia hasta la ciudad donde voy a ir a estudiar, y no solamente para mí, sino que también para mi cónyuge, tiene que ser mi pareja a través de matrimonio civil o acuerdo de unión civil, no pololos ni convivientes, tiene que haber un vínculo legal, y también para mis hijos, por si fuera el caso de gente que va a ir a estudiar con hijos, todos ellos están incluidos en los pasajes de ida y vuelta para la beca Chile. Después tenemos 100% de costos de arancel y de matrícula del programa de estudio, lo que afuera se llama el tuition fee. La beca Chile lo cubre en un 100% sin importar cuánto cuesta el programa, lo que hace a la beca Chile una opción muy interesante. Eh, Sumemos además que nos van a dar una asignación de instalación por $500 el primer mes, una vez que yo llego al país de destino para instalarme, partiendo de la base que obviamente siempre el primer mes tiene algunos costos extras. Y súmenle además un monto mensual, un sueldo, una mesada, llámenlo como quieran, durante todo el tiempo que yo voy a estar estudiando afuera, ¿sí? ¿De cuánto es el monto? Depende 100% del país donde yo vaya a estudiar. Hay países que son considerados un poco más caros, ¿cierto? Donde el costo de vida es más alto, por lo tanto me van a dar un poco más de plata. Hay otros países que son un poco más baratos, me van a dar menos plata. Pero hablemos, pongamos los números, estamos hablando de montos que van entre los 1.300 y los $1.800 mensuales para mí como becario, y si es que yo voy además con cónyuge y con hijos, me van agregando un monto extra, ¿sí? Por lo tanto, este hecho de que la beca financie pasajes, financie el 100% de los estudios y además financie esta manutención mensual, la convierte a la beca Chile en la beca de mayor cobertura que nosotros los chilenos podemos encontrar en el mercado. Además, súmenle que va a incluir una asignación anual para compra de libros, materiales, etcétera, de $300, un seguro de salud, que por lo general es obligatorio cuando uno va a estudiar a otros países, equivalente a $800 al año, y además una asignación de regreso. Una vez que volvamos a Chile, nos van a dar también $500, considerando que a la vuelta también pueden tener algunos gastos extras, ¿sí? Es un paquete súper completo lo que ofrece la beca Chile. No existe que yo me gane, por ejemplo, qué sé yo, los pasajes sí, pero la manutención no. Es el 100%, es todo o nada. Si yo me gano la beca Chile, accedo a todos estos beneficios, ¿sí? Por lo tanto, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué hay que hacer para poder ganar esta beca, cierto? 4 requisitos básicos. El primer requisito es ser chileno o extranjero con residencia definitiva en Chile. En segundo lugar, yo ya tengo que tener el grado académico de licenciado o un título profesional, ¿sí? Por lo tanto, gente que no ha terminado aún la carrera de pregrado, tiene que terminarla. Gente que tiene título técnico, aunque sea de nivel superior, también va a quedar afuera. Solamente grado académico de licenciado o título profesional. Tercer requisito, y aquí es donde algunos empiezan a temblar: se necesita haber salido de la universidad de nuestro pregrado con un promedio igual o superior a 5, ¿sí? En el 5 está el límite. O bien, ojo, esto es o, no es y. O bien yo puedo acreditar, si es que no tuve el 5 en mi pregrado, puedo acreditar que estuve dentro del 30% superior en mi ranking de egreso, ¿sí? De todas maneras, la nota y el ranking, vamos a ver más adelante, son fundamentales y juegan un rol muy importante a la hora de postular a la beca Chile, porque van a estar asociadas a un puntaje, pero estamos hablando de requisitos mínimos de postulación: nota en el pregrado igual o superior a 5, o bien estar dentro del 30% superior en mi ranking de egreso. Y por último, cuarto requisito y súper, súper importante: para postular a Beca Chile yo ya debo estar previamente aceptado en un magíster o en un doctorado en el extranjero, ¿sí? Por lo tanto
yo primero elijo qué estudiar, después elijo dónde estudiar, la universidad, etcétera. Postulo en la universidad y una vez que yo ya estoy aceptado en la universidad y en mi programa donde voy a ir a estudiar, ahí recién se postula las becas Chile, ¿sí? No es al revés el proceso. Y ojo, Beca Chile financia todos los programas de todas las áreas, menos los MBA, los programas que son los Master in Business Administration, es decir, los Magíster en Administración de Negocios, esos son los únicos que quedan fuera. Todo el resto de los programas son aceptados para Becas Chile. Pongámosle un poquito de número, veamos qué tanta gente postula a la Beca Chile y qué tanta gente gana este financiamiento. Esta tabla que yo les muestro aquí son los últimos procesos de los últimos años. El último año que tenemos registro es el año 2019, porque recordemos que para el 2020 las becas Chile se suspendieron a raíz de toda la emergencia sanitaria, ¿cierto? Pero se van a retomar para el 2021. Por lo tanto, tomemos de referencia el 2019, en el cual postularon 1.275 personas en total. ¿Sí? 1.275 personas postularon. De ellas fueron admisibles, es decir, cumplían los 4 requisitos mínimos que yo les acabo de nombrar, ¿sí? Y además presentaron todos sus papeles en orden, su postulación estuvo en regla, de ellos poco más de 1.000, ¿sí? Y de ellos 275 personas se ganaron esta beca, es decir, un 26% de los admisibles, algo así como un 20% de los postulantes totales ganaron la beca. Y ojo con eso, porque mucha gente que dice, no, la beca Chile es imposible de ganar, hay que cumplir muchos requisitos. Efectivamente, no es una beca fácil de ganar, no hay ninguna beca de estudios de posgrado que sea fácil de ganar, pero es una beca que tiene un 20% de tasa de aceptación, es decir, 1 de cada 5 postulantes se gana la beca, y eso también hace muy atractiva la beca Chile. Ya vimos, tiene muy buena cobertura, pero además tiene muy buena tasa de selección. Si la comparamos con otras becas a nivel internacional, la beca Chile tiene muchísimo mejor aceptación, por lo tanto es una beca que nosotros siempre decimos en NextStep, es una beca que debemos considerar, ¿sí? No es la única, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, pero es una beca que sí o sí debemos considerar y debiésemos evaluar su postulación. Y ya vamos a hablar de eso. Ojo, eso sí, que hay 3 áreas de las becas Chile donde es, entre comillas, más fácil ganar la beca. Son las que se llaman las áreas prioritarias, que el Estado de Chile las definió desde el año 2018, y que son estas que ustedes ven aquí. Recursos hídricos, resiliencia ante desastres naturales y transformación digital. Son 3 áreas donde el Estado está poniendo mayor énfasis, está poniendo mayor financiamiento, y por lo tanto la opción de obtener alguna beca Chile en un máster relacionado a alguna de estas 3 áreas es un poquito mayor, y es un concurso que corre con las mismas reglas de la beca Chile en convocatoria general, mismas fechas, mismos requisitos, mismo todo, pero básicamente se guarda cierto presupuesto y por lo tanto se guardan ciertos cupos para estas 3 áreas, ¿sí? Les decía, esto empezó recién en el año 2018, fue el primer año que se implementó, postularon 144 personas, el año 2019 postularon un poco más, 207 personas a esta convocatoria de áreas generales, y si ustedes se fijan, la tasa de admisibilidad es más baja comparada con la convocatoria general, porque efectivamente el magíster tiene que cumplir el requisito de estar realmente asociado o relacionado a alguna de estas 3 áreas prioritarias. Por lo tanto, eso hace que mucha gente trate de postular su magíster a las áreas prioritarias, pero la ANID, ¿cierto?, que es la institución del gobierno que maneja estas becas, puede considerar que efectivamente el programa de estudio no está tan relacionado a esas áreas. Ahí hay que tener mucho cuidado. La tasa de admisibilidad es un poco más baja, pero la tasa de seleccionados es mucho mayor. Estamos hablando de que 71 personas de los 207 postulantes se ganaron la beca, estamos hablando de un 54% de los admisibles sobre un 60% de las postulaciones totales, lo que hace de nuevo muy atractiva la postulación a estas becas en el caso de la gente que quiera postular a las 3 áreas prioritarias: recursos hídricos, resiliencia ante desastres naturales y transformación digital. Áreas, esto nos preguntan mucho,
¿Qué áreas son las que se becan? Hay muchos mitos respecto. No, las becas Chile solamente financian a estudios de un ámbito más bien científico, otros dicen no, solamente es para los humanistas. Bueno, aquí podemos ver que la verdad hay de todo. Les quiero destacar, por ejemplo, algunas áreas que tienen muy buena tasa de selección. Por ejemplo, arquitectura. Fíjense la tasa de selección más que en el número, porque claro, abogados, por ejemplo, que postulan son muchos, tiene una buena tasa de selección, un 28%, está por sobre la media, pero si nos fijamos, por ejemplo, arquitectura, un 44% de los arquitectos que postularon a la beca Chile se la ganaron. Súper buena tasa de aceptación. ¿Qué más? Ingeniería también, por lo general, tiene muy buenas tasas de aceptación. Si nos vamos para acá abajo, agronomía y forestal, 42%, excelente. Biología, bioquímica, 60%, más, podemos ver cosas más de ingeniería, un poquito más humanistas, más, como podemos ver aquí, temas de física y astronomía, claro, tiene un 100%, postularon 3 personas, las 3 se la ganaron, eso hace que la tasa se vea muy alta. Ojo, que esto no significa que todos los años hay un cierto cupo de becas para cada área. No significa que, por ejemplo, todos los años se vayan a entregar 3 becas para el área de física y astronomía. Simplemente este año postularon 3 personas y de esas 3, las 3 se la ganaron. Pero puede ser que el próximo año postulen 20 personas y nadie se la gane. Esto es un proceso que se va calculando año a año, no hay cupos asignados por cada área, ¿sí? Y por último, por ejemplo, ciencias matemáticas, también tiene un 50%, postularon 2 personas, se la ganó una, pero son números que uno debiese mirar y considerar para poder evaluar cuáles son realmente mis posibilidades de ganar la beca. Respecto a los países de destino, ¿a dónde están yendo los chilenos que se ganan una beca Chile? Podemos ver que el Reino Unido es por lejos el destino preferido por los chilenos, un 44% de la gente que se gana la beca Chile va a estudiar al Reino Unido, o más bien dicho, estaba aceptado en un magíster en el Reino Unido a la hora de postular a las becas Chile. Después tenemos países como Estados Unidos con un 17%, España un 15%, Australia un 12%, por lo general es bien variado, ¿ya? Pero vamos a ver, y es súper importante, que la universidad de destino, la universidad donde yo voy a ir a estudiar, debe estar bien rankeada, debe ser una buena universidad porque eso me va a entregar también un puntaje, lo vamos a ver en detalle. Y ese puntaje juega un rol absolutamente fundamental en mi postulación, ¿sí? Pero ¿qué les quiero mostrar de esto? Fijémonos de nuevo en la tasa de selección. Por ejemplo, el Reino Unido tuvo muchos postulantes, 120 seleccionados, es un buen número, y tiene una tasa de selección del 37%. Es decir, el 37% de la gente que postuló a la beca Chile al Reino Unido se la ganó. Bien, súper buena tasa de aceptación. Estados Unidos lo mismo. De las 116 personas que postularon en el 2019 a esta beca, el 41% se ganó la beca, por lo tanto, súper buena tasa de aceptación. ¿Por qué les muestro esto? Porque les quiero mostrar el caso de España. España tiene muchos postulantes, 344, de hecho es el país donde más postulan chilenos a la beca Chile, pero tiene poquitos seleccionados, tiene solamente un 12% de tasa de selección. ¿Por qué pasa eso? Porque las universidades españolas por lo general no están tan bien rankeadas como nosotros creemos que están. Eh, y ojo, no quiero decir que la educación en España sea mala, ni que las universidades españolas sean malas, ni que nadie vaya a estudiar a España, por supuesto que no, pero tenemos que tener ojo, porque las universidades españolas solamente algunas están bien rankeadas y en algunas áreas, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper, súper importante de considerar. Eh, Vemos que Australia tiene un 28%, Holanda tiene un 36%, bueno, hay varios países, insisto, lo importante es la universidad donde yo vaya a estudiar. Metámonos entonces, después de haber hecho ese primer repaso, metámonos en la postulación propiamente tal. ¿Qué es lo que nos van a evaluar a la hora de postular a una beca Chile de magíster en el extranjero? ¿De qué depende realmente de que yo me pueda ganar la beca? Nosotros en Extep siempre decimos la beca Chile tiene 3 grandes criterios, 3 grandes pilares, por llamarlo de alguna forma. Este primer criterio, el primer gran pilar, tiene que ver con nuestros antecedentes académicos del pregrado. Es decir, básicamente, cómo me fue a mí durante la universidad. ¿Sí? Y aquí lo que se va a mirar es el promedio final del pregrado, que equivale a un 12% del total de mi postulación. Y ojo aquí, hay un buen tip, un buen consejo.
Yo puedo presentar mi nota de egreso o mi nota de licenciatura, que es el promedio de notas con que yo terminé mis ramos, ¿sí? Que eso es una nota. O yo también puedo postular a la beca Chile con mi nota de titulación, que por lo general tiende a ser distinta a la nota de egreso. Porque la nota de egreso solamente va a ser un promedio entre la nota de todos mis ramos, ¿sí? La nota de título o de titulación va a incluir las notas de los ramos, pero además va a incluir la nota en mi tesis, en mi examen de grado, en mi proyecto de título, en esa investigación o en ese trabajo que tuve que hacer para optar al título profesional, ¿sí? Y hay carreras que, por ejemplo, esto depende de cada carrera y de cada universidad. Hay carreras donde la nota equivale a un 60% y el proyecto de título a un 40%, o el examen de grado o la tesis vale un 40%. Hay carreras, por ejemplo, en el área de ingeniería, que las notas valen un 30% y el título vale un 70%. Entonces, esa nota y ese cálculo y esa ponderación va a depender de cada carrera de cada universidad. Yo puedo presentar cualquiera de de las dos notas de Beca Chile, por lo tanto, nuestro consejo es siempre pedir ambas notas a su universidad de pregrado. Es decir, necesito mi nota de licenciatura o mi nota de egreso y además mi nota de titulación. ¿Cuál voy a presentar entonces a la Beca Chile? Por supuesto, la que sea más alta y la que me pueda entregar un mayor puntaje. ¿Sí? Voy a tener que presentar también mi ranking, y el ranking también puede ser de egreso o puede ser de titulación. Lo importante es que me compare a mí con el resto de los alumnos que terminaron la carrera el mismo año que yo. Esto no tiene que ver con la gente que entró a estudiar conmigo, sino que tiene que ver con la gente que terminó de estudiar el mismo año que yo. ¿Sí? Y hay muchas postulaciones a becas Chile que se caen, que son declaradas inadmisibles porque ese certificado de ranking fue mal emitido, y por lo tanto, al minuto de presentarlo a las becas Chile, no cumple el requisito y queda fuera de base, ¿ya? Ese ranking va a equivaler a un 12% también de la postulación. Y por último tenemos, para cerrar este primer gran criterio de los antecedentes académicos, tenemos la acreditación de nuestra universidad de pregrado. Todas las universidades en Chile reciben una acreditación, que es de alguna forma una especie de nota, de sello de calidad. Y que de hecho nosotros decimos que es una nota porque va de 0 a 7. Las universidades que están muy bien acreditadas, que tienen el máximo de acreditación, están acreditadas por 7 años. Es decir, para hacer el equivalente, se sacaron un 7 en la acreditación. Que en Chile hay solamente 3 universidades que tienen los 3 años de acreditación, de los 7 años de acreditación, que es la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. ¿Sí? Después hay universidades que tienen 6 años de acreditación, como puede ser, por ejemplo, la Universidad de Santiago, la Católica de Valparaíso, la Federico Santa María, la Universidad Austral. Hay varias universidades con 6 años de acreditación. Después están la gran mayoría de las universidades privadas, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Andrés Bello. Todas ellas tienen 5 años de acreditación. Después hay universidades con 4, con 3, con 2, etc. Y hay universidades también que no están acreditadas. Ojo con eso, porque la acreditación de la universidad me va a dar o va a equivaler al 6% de mi postulación total. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Al promedio, a mi promedio de notas, a mi ranking y a los años de acreditación de mi universidad, de pregrado, le van a asignar un puntaje. Puntajes que van de 1 a 5. ¿Sí? Y ese puntaje les va a dar, se va a promediar, se va a ponderar y les va a dar un 30% del total de su postulación. ¿Qué es lo que ocurre? Este puntaje equivalente al 30% de los antecedentes académicos, es un puntaje parametrizado, se calcula matemáticamente. Esto es una fórmula matemática, no es que haya gente, personas, evaluadores de la beca Chile que digan, esta persona tuvo tal promedio en tal universidad, esta universidad es más difícil que esta otra, por lo tanto le vamos a asignar tal puntaje, sino que es un cálculo matemático que nosotros, por supuesto, podemos ayudarlos a hacerlo, y conocer ese puntaje equivalente al 30% de su postulación. Es un puntaje que, por cierto, no va a cambiar, porque ustedes ya estudiaron la carrera, ya estudiaron en esa universidad, ya se sacaron ese ranking, por lo tanto eso no va a cambiar. Eso va a ser determinante para saber si su postulación realmente vale la pena o no.
Hablábamos al principio que el requisito mínimo de postulación, ¿cierto?, es tener un promedio 5 y tener un ranking sobre el 30%. O, perdón, acuérdense, es o la nota o el ranking. Ese es el requisito mínimo de postulación, pero no significa que yo, si tengo un 5 o estoy dentro del 30% superior de mi ranking, de mi cohorte de egreso, va a significar que yo me voy a ganar la beca. Eso simplemente me va a significar que yo puedo postular, puedo concursar por la beca Chile. Pero mientras mejor nota tenga, más puntaje me van a dar, mientras mejor ranking tenga, mejor puntaje me van a dar. Y por lo tanto, tenemos que saber muy bien qué puntaje me van a dar en este 30%, porque si yo estoy bajo cierto puntaje, mi postulación va a ser inviable, porque eso va a significar que yo, aunque tenga la postulación perfecta, es decir, que tenga el puntaje máximo en el resto de los criterios, no voy a poder alcanzar el puntaje de corte que obtuvo la beca el año pasado. Esto funciona, para que se hagan una idea, de la misma manera que cuando uno postulaba a la universidad, ¿cierto? Cuando uno veía que la carrera de, voy a inventar, enfermería en la Universidad de Chile cortaba en 680 puntos de la PSU, por decir un ejemplo. Esto es exactamente lo mismo. Y uno decía, si no saco esos 680 puntos no voy a poder optar a la carrera, porque la última persona del año pasado sacó esos 680 puntos. Bueno, las becas Chile funcionan de la misma manera. Nosotros podemos saber cuál es el puntaje de corte, qué puntaje obtuvo la última persona que se ganó la beca del 2019. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos hacer una evaluación matemática respecto a cuáles son sus verdaderas posibilidades de ganar la beca, y para eso nosotros los podemos ayudar, ¿sí? Para que no pierdan tiempo, dinero, ganas, esfuerzo, etcétera, en hacer una postulación que quizás puede ser matemáticamente inviable. Eso es súper importante de saber desde un principio. Luego tenemos un segundo gran criterio, que son los ensayos, las cartas de recomendación y el currículum, lo que nosotros en Nextstep llamamos los criterios subjetivos. Y aquí sí entra el criterio de evaluación de los evaluadores, valga la redundancia, de la ANID, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener que presentar aquí? 4 ensayos, es decir, yo voy a tener que redactar, escribir, de alguna forma convencer a la ANID, convencer al Estado de Chile de que yo soy la persona que ellos tienen que becar. Voy a tener que escribir 4 ensayos. El primer ensayo tiene que ver con actividades de docencia e investigación, todo lo que yo haya hecho con actividades de transmisión del conocimiento, si es que yo, por ejemplo, hice ayudantías durante la universidad, súper bien, si es que después de egresado me quedé haciendo clases, hoy día soy profesor universitario, o no solamente dentro del área académica, dentro de la sala de clases, yo puedo quizás transmitir conocimiento a través de, qué sé yo, algún voluntariado, a través de alguna fundación, doy charlas, doy clases particulares, talleres. Hay un sinfín de formas de poder justificar cómo yo efectivamente tengo actividades de docencia y también de investigación, tesis de pregrado, tesis de posgrado que quizás yo ya he hecho previamente, participación en investigación propiamente tal, investigación aplicada, investigación más académica, experiencia, por ejemplo, en ponencia en congresos, publicaciones, papers. Hay un montón de cosas que entran a jugar aquí para ese primer ensayo, ¿sí? Después tenemos un segundo ensayo que tiene que ver con el objetivo de estudio, es decir, qué voy a ir realmente yo a estudiar, a investigar al extranjero, parte fundamental de la postulación a la beca Chile. Un tercer ensayo que es la declaración de intereses, cómo yo de alguna forma vengo planeando hace un tiempo hacer este magíster, he hecho un camino académico de cierta manera que hoy día me van a permitir dar un salto que necesito. También hay varias formas de explicar y de desarrollar ese ensayo. Y el cuarto ensayo tiene que ver con la retribución al país, que es cómo yo voy a plantearle a la ANID, al Estado de Chile, un plan de retribución donde todo lo que yo estoy proponiendo de investigación pueda ser realmente aplicado y cómo yo me voy a reinsertar al contexto laboral, académico, universitario, etcétera, una vez que vuelva a Chile, ¿sí? Cada uno de esos 4 ensayos tiene o equivale a un 5% de la postulación. Después voy a tener que presentar 2 cartas de recomendación, y ojo, aquí les voy a dar un tip. Por lo general,
La gente que tiene más de 2 años de experiencia laboral, nosotros recomendamos presentar una carta de recomendación que venga desde el mundo académico, es decir, una persona que me haya hecho clases a mí y de alguna forma pueda hablar de lo buen alumno que soy, y otra persona desde el mundo más laboral, desde lo más práctico, quizás una persona que pueda hablar de lo buen profesional que soy. Entonces, sí, con eso tenemos un poco estos dos mundos bien cubiertos. Gente que tiene menos de 2 años de experiencia laboral puede postular perfectamente con 2 cartas de recomendación que vengan desde el mundo académico, no hay ningún problema con eso. Las 2 cartas equivalen también a un 5%, y por último, para cerrar este segundo gran criterio, tenemos los antecedentes laborales, nuestro currículum, que aquí lo que se evalúa no es los años de experiencia que yo tengo, sino que lo que se evalúa es que la experiencia, por poca que sea, incluso puedo estar recién egresado, y lo que se va a considerar como experiencia o antecedentes laborales tiene que ver más con algo académico. Lo importante es que esté relacionado con mi objetivo de estudio, esté relacionado con lo que yo voy a ir a estudiar. Y ojo aquí, las becas Chile son para financiar el estudio de gente que quiere perfeccionarse y especializarse en algo que ya conoce, que ya ha investigado, que ya ha estudiado y en lo que ya ha trabajado. Las becas Chile nunca nos van a beneficiar para hacer un cambio de rumbo en mi carrera ni para descubrir una nueva pasión en mi vida, ¿sí? Esto no significa que solamente voy a poder estudiar con Beca Chile algo que tenga relación con mi pregrado. Tiene que tener relación con lo que yo he hecho y con lo que yo he estudiado. Pongo un ejemplo que nos pasa mucho, por ejemplo, abogados o gente de distintas áreas que quiere entrar en temas de políticas públicas, por ejemplo. Eso perfectamente puede ser. Un abogado que nunca ha visto ni ha trabajado ni se ha relacionado con las políticas públicas y va a estudiar un magíster en políticas públicas, claro, puede ser medio raro y va a ser difícil de argumentar para la beca Chile. Pero si ese abogado efectivamente ha tenido experiencia y se ha relacionado con el área de las políticas públicas, perfectamente podría optar a una beca Chile haciendo una buena postulación, ¿sí? Todo esto que yo les acabo de contar equivale a un 30%, y es el segundo gran criterio, que son estos criterios subjetivos. Y por último, si ustedes se fijan, con un 40%, es decir, es muy, muy importante la postulación a la beca Chile, tiene que ver con la calidad de la institución, de la universidad donde yo voy a ir a estudiar afuera. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Cada universidad está asociada a un puntaje. Cada universidad extranjera está asociada a un puntaje dependiendo del área donde yo voy a ir a estudiar. Área de estudio, área del conocimiento, ¿sí? No tiene que ver con un área geográfica. Por ejemplo, si yo voy a ir a estudiar, para seguir el mismo ejemplo, un magíster en políticas públicas a UCL en Londres, por poner solamente un ejemplo, UCL puede estar muy bien evaluada en el área de políticas públicas. Por lo tanto, lo más probable es que UCL en esa área va a recibir un buen puntaje, puede ser el puntaje máximo, ¿sí? Pero puede ser que esa misma universidad, si yo voy a ir a estudiar algo, voy a poner solamente un ejemplo, voy a estudiar algo que tiene que ver con veterinaria, quizás UCL, la misma universidad, no es tan buena en esa área y por lo tanto no me va a entregar un buen puntaje, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Antes de iniciar cualquier proceso de postulación a becas Chile, incluso antes, cuando yo estoy investigando y averiguando dónde ir a estudiar, yo tengo que saber muy bien qué puntaje le van a entregar a mi universidad en el área donde yo voy a ir a estudiar. Y para eso, ANI tiene diversos rankings que nosotros también los podemos ayudar un poco a entender toda la información y saber realmente dónde postular para después, el día de mañana, tener buenas posibilidades de ganar una beca Chile. Porque de verdad, créanme, es una cosa matemática. Por más que ustedes hayan salido con el mejor promedio de la universidad, pueden haber salido con un promedio 7 de la universidad, haber sido el número 1 en su generación, hacer unos ensayos maravillosos, todo bien, hacer una postulación muy redonda, muy concreta, pero si no están aceptados en una universidad que les entregue buen puntaje, toda su postulación se va a ir a la basura, ¿sí? Por lo tanto, muy, muy importante considerar eso antes de postular. Por último, para cerrar, solamente temas de fechas y de plazos. Yo les decía en un principio, para postular a Becas Chile, yo ya tengo que estar previamente aceptado
en la universidad donde voy a ir a estudiar. Por lo tanto, nuestra recomendación es postular a las universidades durante el segundo semestre de cada año, durante agosto a diciembre idealmente, tratar de no pasarse de diciembre, porque mientras yo antes postulo a las universidades, más posibilidades voy a tener de ser aceptado en la universidad. ¿Ya? Por lo tanto, tratar de centrar las postulaciones durante el segundo semestre de cada año para ir a estudiar el otro año. ¿Sí? Por ejemplo, un caso típico, las postulaciones para ir a estudiar a Inglaterra, al Reino Unido, abren por lo general en octubre. ¿Sí? Por lo tanto, yo postulo en octubre de un año para empezar a estudiar en septiembre o octubre del otro año. ¿Sí? Por lo tanto, yo postulo a las universidades el segundo semestre de un año para yo poder postular a las becas el primer semestre del año inmediatamente siguiente. Las becas Chile de doctorado se abren en abril de cada año y las becas Chile de magíster se abren en abril de cada año, ¿sí? Por lo tanto, importante saber cuándo postular a las becas Chile, porque recuerden, para postular a la beca yo ya tengo que estar previamente aceptado. Después tenemos que los resultados de las becas se entregan, las de doctorado en junio y las de magíster en julio, ¿sí? Por lo tanto, yo con eso, ya sabiendo en julio si es que obtuve la beca o no, voy a poder ir a estudiar el segundo semestre de ese mismo año. Por lo general los estudios de posgrado, el año académico, afuera, sobre todo en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, comienza en septiembre de cada año. Por lo tanto, yo en julio voy a saber si me gané la beca Chile de Magíster para comenzar estudios en septiembre de ese mismo año, o bien el primer semestre del año siguiente, que es un caso muy recurrente en Australia, que en Australia por lo general tienen un periodo, un calendario académico más parecido al nuestro en Chile, donde los programas empiezan en febrero o en marzo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí yo postulo a la beca Chile con un año de anticipación para ir a estudiar el primer semestre del año siguiente. Eso es lo que le quería contar de las becas Chile, así como yo lo que les acabo de contar, hay muchísimos otros tips, consejos, datos prácticos, datos útiles, así que si te interesa obtener más información, si te interesa hacer una buena postulación, si te interesa comenzar el proceso, que es lo más importante, comenzar el proceso bien, ordenado, informado, para tomar buenas decisiones y poder el día de mañana optar a una beca Chile, haz clic en el siguiente link para que podamos contactarte, puedas empezar con una evaluación, tomar contacto con nuestros expertos y ponernos a trabajar manos a la obra. Es un proceso largo, es un proceso a veces un poco difícil cuando no lo conocemos, pero para eso estamos nosotros, somos expertos, sabemos bien cómo hacerlo, te queremos ayudar, contáctanos y estamos en contacto.